Hola, soy José Guillermo. El día de hoy vamos a ver lo que es la definición de tipos de datos. Los datos que vamos a ver son los datos simples, del área de informática, programación 1. Como objetivo, vamos a comprender el concepto de tipos de datos. Y como contenidos conceptuales tenemos los tipos de datos en C. Tenemos los tipos de datos simples, que son los int, float, double y char, que en otras palabras son los enteros, los de coma flotante, los dobles y los de caracteres. Entonces empecemos hablando de los tipos de datos. A nivel de lenguaje de máquina, los datos son como cadenas de bits manipulados mediante operaciones lógicas, aritméticas y de desplazamiento, entre otros, muchos más. En los lenguajes de alto nivel tenemos algo diferente, que es la introducción a la abstracción en los datos. La información almacenada en determinadas posiciones en la memoria se ve como un valor entero, real, lógico, entre otros más. Entonces, estos valores constituyen los tipos predefinidos, que identifican el comportamiento abstracto de un conjunto de objetos dotados de un conjunto de operaciones. Los datos que maneja un programa se deben clasificar previamente en tipos de datos. Mediante la asignación de un tipo de dato a una variable se realizan dos tareas muy importantes. Bien, se tiene que establecer la longitud de la zona de memoria destinada a almacenar el dato. Después de haber hecho esto, tenemos que establecer el conjunto de operaciones que se pueden realizar sobre dicho dato. Entonces, un traductor para un lenguaje de programación proyecta esta visión abstracta en una implementación concreta. Entonces, un dato es toda información con la que opera el computador. Entonces, en C, tenemos que cada elemento de datos debe ser de un tipo específico. Y este tipo de dato determina cómo se representan los elementos de datos en el computador y de qué tipo de procesamiento se le puede efectuar sobre ellos para tener ciertos cálculos. Entonces, un tipo de dato es una restricción impuesta para la representación, interpretación y manipulación de datos. Los tipos de datos se estructuran de la siguiente manera. Ojo con esto. Tenemos los tipos de datos simples, que son los de caracteres, que se llaman char, como tenemos también los enteros, que se escribe int para declararlos, y los reales son los float y punteros. Entonces también tenemos el otro tipo de datos que son los datos compuestos, que es la colección de datos simples con relaciones definidas entre ellos. Ahora solo vamos a explicar lo que son datos simples para que empiecen a entender lo que son los tipos de datos. Entonces cuando se crea una variable se le asigna un tipo de datos, de tal manera que en esa variable solo se pueden almacenar valores de ese tipo de dato. Si declaramos una variable como un tipo de datos char, solo vamos a poder introducir caracteres. Así no podemos introducir entonces lo que son números para operar con ellos. Mientras tanto, si operamos con enteros, no podemos introducir números que tengan puntos decimales, sino que solo serán números enteros como 1, 2, 3, 1000, entre otros. Mientras los reales sí podemos decir como 1000.95 y muchos más. Bien, entonces también se define para estos datos el tamaño que se pueden almacenar dentro de ellas y las operaciones que se pueden efectuar sobre la variable. Bien, hay que poner ojo con esto. Entonces, el tipo entero, como he dicho, es un conjunto finito de los números enteros. No tiene componentes fraccionarios y pueden ser positivos o negativos. El tamaño de los valores máximos y mínimos que se puede representar en un ordenador de 32 bits son de estos números siguientes. Como pueden ver, está muy limitado a una cantidad que si vamos a hacer un programa normal, digamos, de sumar una calculadora, es más que suficiente. Pero si hacemos un programa complejo como hacer las órbitas de un satélite espacial, puede ser que no sea insuficiente para los cálculos que necesitemos. Bien, entonces los números, si están fuera de este rango, no son representables como enteros y esto lo llamaríamos como overflow. Entonces, para declarar este tipo de datos enteros, declaramos de la siguiente manera, como tenemos aquí abajo. Entonces, declaramos así y escribimos primero int, espacio, y empezamos a declarar las variables que queremos declarar como enteras. Entonces, tenemos primero lo que es la variable 1, la variable 2 y así sucesivamente hasta la variable en la que queramos. Bien, ahora que tenemos esto, vamos a ver qué operaciones podemos hacer sobre ellas.
tenemos entonces estas operaciones aritméticas. Podemos sumar, restar, multiplicar, dividir, y este que ven aquí es el módulo, que es en otras palabras el resto de la división entera. Es como el residuo. Entonces podemos también hacer otro tipo de operaciones que son las de comparación, como el mayor o igual que el menor, menor o igual que los iguales o distinto que. Entonces estas operaciones siempre devuelven cierto y falso, en otras palabras 1 y 0. Y también tenemos los calificadores que modifican el tamaño de esta variable, o lo que es lo mismo es el valor máximo y mínimo representable que hemos visto anteriormente. Entonces podemos hacerla como una short int, que es un entero corto, un long int que expande un poco más lo que es el espacio, el tamaño, que es un entero largo, y un unsigned int. Bien, entonces ahora pasamos a hablar un poquito más de lo que son los reales. El tipo real es un subconjunto finito de los números reales. Se les denomina números en coma flotante. Tienen un punto decimal y pueden ser positivos o negativos igual que los enteros, pero están constituidos por un exponente y su signo, y por una mantisa y su signo. Por ejemplo, tenemos aquí el siguiente ejemplo. Tenemos el menos 0.23456 elevado a la menos 21. Esto lo podemos hacer con los reales y no con los enteros. Mientras también tenemos que el rango de representación es aproximadamente el 10 elevado a la menos 38 al 10 elevado a la 38, que es un número mucho más grande que el propio tipo de dato entero. Y esto lo declaramos muy parecido a lo que son los enteros, simplemente que si nos fijamos bien, aquí en vez de escribir int, declaramos con float. Bien, entonces, ahora que sabemos declararlas, también podemos ver lo que son las operaciones que aplicamos sobre ellas. Tenemos las aritméticas y tenemos aquí lo que es las mismas casi que las de enteras, simplemente que aquí tenemos el más, el menos, la multiplicación y la división, donde el signo de división es la división real. Ahora sí podemos dividir, digamos, un 3 entre 5 y nos va a dar un valor decimal, que es lo que ocuparíamos. Entonces también podemos hacer las de comparación como las de entero, y tenemos que dar y ver muy bien que para la doble precisión también se utiliza una variante doble, que es idéntico al tipo float, pero tiene el doble de tamaño. Ahora sí hablamos bien de los reales, ahora vamos a hablar de los tipo carácter. Los ordenadores trabajan solo con los números, ¿no? Bien, entonces los caracteres se representan pues asignando a cada carácter un valor numérico. Eso viene del código ASCII. La interpretación de carácter ahí almacenada en una variable de tipo carácter se realiza mediante una tabla de conversión. Y esta tabla de conversión es la que les dije, la que es la ASCII, y es la más reciente de Unicode. Entonces, para poder declarar variables tipo char, las hacemos igual que los anteriores y los reales, con la salvedad que tenemos que declarar tipo char donde ponemos int o float. Entonces es muy parecido. Vamos a declarar char, espacio, y después la variable 1, coma, la variable 2, coma, y así sucesivamente hasta la variable n. Entonces aquí vamos a ver lo que tenemos aquí. Es nuestra tabla del código ASCII. Tenemos para todos los valores, para todas las letras y números y símbolos, un valor representativo en código decimal que se puede traducir al código binario. Podemos ver aquí que tenemos, entonces acá, digamos, la P vale 80, si queremos hacer la palabra programación, P vale 80, la R vale 82, la O vale 79, Pro, la M, buscamos la M, y la M la tenemos por aquí, que vale entonces 77. La A vale 65, y así sucesivamente para terminar la palabra programación. Pueden intentarlo también con su nombre para ver qué números tienen ustedes. Bien, entonces ahora que hemos visto esto, tenemos que tener claro que para representar estos caracteres se entrecomilla con comillas simples, para diferenciarlos de los nombres de variables y constantes.
Por ejemplo, el carácter A se escribe de esta siguiente manera que tenemos aquí arriba, con las dos comillas simples, para poderlo distinguir. Entonces, las operaciones sobre los caracteres, como la representación interna de los caracteres, es mediante números enteros. Entonces, es posible realizar las mismas operaciones que hacemos que con los números enteros. Entonces, por ejemplo, si tenemos la letra A y le sumamos un 1, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a dar entonces el nuevo valor de B. Y si tenemos que si A es menor que B, y si se evalúa a 1, nos va a dar que es verdadero, porque A es menor que B. Entonces, vamos a hablar ahora de lo que son las variables tipo puntero. Estas son las que almacenan las direcciones de memoria. Entonces, de esta manera se puede tener acceso directo a cualquier objeto almacenado en memoria. Y las variables de tipo puntero deben especificar el tipo de dato que hay en la memoria donde apuntan. Entonces, los punteros solo podrán contener direcciones donde se almacenan datos del tipo de datos especificado en su declaración. Entonces, aquí podemos ver cómo se declaran. Entonces, tenemos el tipo de dato, sería char, float, etc. Y le ponemos este asterisco y ponemos el tipo de variable. Entonces tendríamos, digamos, un int asterisco variable, variable 1, coma. El siguiente sería igual variable 2 hasta la variable n. Bueno, espero que hayan entendido lo que son los tipos de datos simples y cuáles son las operaciones que se pueden hacer sobre ellas. Y por favor hagan ejercicios para que disfruten un poco de cómo escribir sus nombres en código ASCII. Muchas gracias por su atención.